¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando eh, de la forma en manejar los recursos naturales? ¿Se recuerdan? Dice sí lo copió todo. Y reciclar, Y Ajá. mis Ajá, quedan las tres C. reducir, De reutilizar. reciclar, Y de reciclar. reducir, Bueno, de reutilizar, de reciclar. bueno, entonces presten mucha atención para poder recordar. Ya sabemos que los recursos naturales son todos aquellos que nos proporciona la misma naturaleza, ¿verdad? Y que pueden regenerarse. Bueno, ¿se recuerdan? Les entrego los micrófonos, por favor. ¿Se recuerdan que también hablamos que la basura es uno de los que más afectan al planeta, ¿verdad? A Sí, causa de que hay más contaminación. Entonces, ¿se recuerdan que hablamos de eso, verdad? Entonces, que para que eso mejore, lo que tendríamos que hacer es que haya menos basura. Pues una forma de poder limpiar o de mantener limpio es precisamente esto, aprender a manejar los recursos naturales. Recuérdense que hablamos que todo lo que hay ya es materia y que lo único que hace es desintegrarse y volver a ocupar un espacio, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos reducir, reutilizar y reciclar. ¿Para qué van a servir estos tres en el manejo de los recursos naturales? Entonces aquí en reducir nos dice que tenemos que producir menos productos, ¿verdad? Que generan basura. Por ejemplo, dice aquí, elige productos con menos envoltorios. Por ejemplo, si yo, José Miguel y Yulisa, yo ya dije que le voy a estar bajando puntos a que esté manchando. Bueno, entonces ahí nos decía que tenemos que elegir menos productos con envoltorios para generar menos basura. O sea que si yo voy a comprar algo que no tenga mucho plástico, ¿verdad? Y esa va a ser una forma de economizar también. Se utilizar el agua y energía racionalmente. Recuérdense que hablamos que el agua y la energía también eran productos, venían de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, todos dicen no se acaba, pero sí puede llegar a acabarse si toda el agua se contamina, y no se limpia. Hablamos de que entonces toda el agua se va a ir ensuciando, ¿verdad? Reutilizar. Cuando hablamos de reutilizar, va a ser de usar algo que habíamos utilizado antes. Por ejemplo, dice aquí, puedes reutilizarse las botellas de vidrio, las cajas de cartón, las bolsas plásticas, el papel, la madera, la ropa, los libros y demás. Por ejemplo, yo puedo tener cajas de cartón, pero la caja de cartón también me puede servir como para guardar algo en un recipiente. eh, Me puede servir, si desintegro el cartón, como para abono o algo así. Las botellas de vidrio. Recuérdense que las botellas de vidrio yo las puedo volver a utilizar. Por ejemplo, yo compro una Coca-Cola, ¿verdad? Una Mirinda que venga en una botella de vidrio. ¿Qué hago después? Tengo que dejar depósito en la tienda porque esas las tengo que regresar a la tienda. ¿Qué hacen con esas botellas? Las lavan, las desinfectan y vuelven a llenarlas, ¿sí? Entonces es una forma de reutilizar, ¿sí? Porque es algo que no se desintegra, queda en la misma forma, pero se vuelve a usar. Por ejemplo, el plástico. Si yo compro una botella de agua pura, porque voy a salir, pero cuando estoy en casa llego y si ahí tengo agua ya, ¿qué hago? Lleno mi botella y puedo seguir utilizando esa botella.
Pero en cambio, si yo compro otra botella, me voy a juntar con 2 botellas, vuelvo a comprar otras 3 botellas. Y ahí ya ni voy a ni reducir ni reutilizar. No voy a reducir porque a la hora de reducir tengo que comprar menos productos con plásticos, ¿verdad? Y no voy a reutilizar porque no estoy utilizando la misma botella. Entonces, a la hora de que yo reutilizo algo, también ayudo a reducir esas cosas. Por ejemplo, la madera. Yo, vamos a ver, tengo algo, pero se me quebró. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa madera? Puedo utilizarlo para otra cuestión. Por ejemplo, yo quiero armar una silla o voy a hacer un macetero. Entonces yo agarro esos pedazos de madera que me quedaron y los utilizo ahí. Eso es reutilizar la ropa. Por ejemplo, si a mí ya no me queda ropa, pero está en buen estado, yo puedo donarla a las personas que no tienen ropa o puedo ver si alguien más le queda esa ropa que yo ya no estoy utilizando, porque ya sea porque subí de peso, porque bajé de peso, pero si la ropa está bien, se puede reutilizar. También que podemos hacer con libros, si los libros yo ya no los voy a usar, pero alguien más los necesita, yo se los puedo prestar o se los puedo regalar. Entonces, por eso dice, aquí si se dan cuenta en la fotografía, dice reutilizar porque estoy utilizando para otras cosas. Por ejemplo, esta botella la estoy utilizando como un recipiente para una maceta. Entonces ahí ya reutilizo. Reciclar. Ahora reciclar es cuando nosotros vamos a transformar esos materiales. Por ejemplo, aquí en la botella plástica yo la estoy utilizando para un macetero. Pero si yo la reciclo, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar las botellas de plástico, las voy a ir a vender, ¿verdad? O a dejarlos en un lugar donde las reciclen. ¿Y qué van a hacer? De ese plástico van a formar nuevas cosas, ¿sí? Por ejemplo, pueden formar más botellas, deshacen todo ese plástico y vuelven a formar botellas. Por eso es reciclar, porque se transforma. Por ejemplo, ropa. Si es ropa que yo ya no utilizo porque ya tiene agujero, ya está en mal estado, ¿qué hacen con esas para transformarlas? Cuando es ropa de algodón o algo así, empiezan a deshilarla y de ahí sacan el wipe. Para los que no conocen el wipe, es más o menos, si ustedes lo ven, es como un montón de hilitos, ¿sí? Y sirve para las personas que tienen que limpiar en sus trabajos, por ejemplo, que hay grasa, los mecánicos, también cuando los carpinteros tienen que pintar algo, también utilizan eso, utilizan esponja. ¿Qué más podemos hacer en reciclar? Cuando hablamos de reciclar, nosotros podemos venir y hacer, por ejemplo, a la hora de deshacernos de todo lo que nosotros veamos que ya no nos rinde en la casa, por ejemplo, la basura, se deberían de dividir en estos 3 cosas que se pueden Y reducir, mira, yo sí ¿verdad? tengo golpe. Reutilizar y reciclar. Ajá, eso que tiene ahí José Miguel, para los que lo pueden ver, ese es wipe, ¿ven? Para los que no conocían el wipe, ese es. Entonces, eso yo lo puedo utilizar para limpiar o para encerar, ¿verdad? Es como un montón de hilitos, ¿sí? Entonces, eso forma algo un poco acolchonado, ¿sí? Bueno, entonces, ya recordando eso, entonces, podemos pasar a lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente tema y qué relación tiene con esto? Bueno, el siguiente tema es el clima. Reciclar. El clima, sí. ¿Qué tiene que ver eso de el manejo de los recursos naturales con el clima y todo eso? Va a decir usted. Bueno, como habíamos hablado antes, en los recursos naturales, los ecosistemas, todo tiene que ver. ¿Puedo ir al baño? Sí, todo tiene que ver. ¿Por qué piensan ustedes que tiene que ver? ¿Alguien que tenga una idea? ¿No? Bueno, ahora les voy a contar yo. Tiene que ver porque, como hablamos, cuando nosotros no cuidamos el ambiente, si talamos árboles, hay menos árboles, todo eso, si tiramos mucha basura, se contamina el agua, o sea, todo el tipo de contaminación va destruyendo el planeta, ¿sí?
Recuérdense que una de las destrucciones también es el calentamiento global. ¿Qué viene a ser el calentamiento global? Pues hay más calor, ¿verdad? Pueden haber más incendios. ¿Qué pasa con la contaminación del agua? La contaminación del agua también va provocando, junto con el calentamiento global, que el agua se vaya ensuciando y el agua ya no vaya llegando a donde tiene que llegar, así como que se fuera extinguiendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todo eso? ¿Cómo afecta en el clima? ¿Sí? Si hay mucho calentamiento global, o sea, va a haber menos lluvias, ¿sí? Por lo tanto, va a haber más calor. ¿Qué es lo que pasa si hay menos lluvias y todavía sí hay contaminación del agua? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua se va a ir secando, ¿sí? Entonces más agua ya no vamos a tener, entonces ahí ya afecta. Entonces quiere decir que va a haber más temporadas secas, como están aquí, ¿sí? En esta imagen. Bueno, entonces se van viendo, todo eso se va a ir conectando. Miss, ahorita estamos en la temporada lluviosa. Ahorita estamos en la temporada lluviosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque sí tiene relación un tema con el otro. Nos vamos a enfocar un poco más en el clima. Van a colocar como título el clima, ¿sí? Miss no tiene título. Solo coloquen el clima ahí. Y después escribimos todo lo que está Ajá. El subrayando. clima es el conjunto de condiciones el clima es el conjunto de condiciones del ambiente de un lugar relacionadas con el frío, ¿estás copiando, Ángel Gabriel? Sofía, tu cámara, por favor. Relacionadas con el frío, coma, calor, coma, lluvia, José Miguel, humedad y otros factores. Ya terminé, Miss. Muy bien. Bueno, entonces, como Terminé, ven Miss. ahí, muy bien, el clima va a ser el conjunto de condiciones que va a estar en el ambiente. Sí, puede ser frío, calor, lluvia, humedad, ¿sí? Sequedad también, si hay mucho calor. Y todo eso, pues, va a influir en la vida de los seres vivos, como dice ahí. Bueno, recuérdense que tanto los animales como nosotros, pues, nos vamos acostumbrando a una temporada, ¿verdad? Por ejemplo, los animales ya saben cuándo va a empezar la lluvia y que hacen muchos animales, pues, juntar comida, ¿verdad? Para que en la época de mucha lluvia ellos tengan de qué alimentarse. ¿Sí? Igual en la vida de nosotros también afecta, porque por ejemplo las personas que van a trabajar tienen que acostumbrarse al nuevo clima que hay. Por ejemplo, si es lluvioso, tienen que estar preparados con sombrillas, capas, ¿ya? Para poder evitar mojarse.
Y también, como dice ella, afectan la vida de los seres vivos porque, por ejemplo, en la época que hay mucha lluvia, también las personas que transitan, ¿verdad? En los carros o en las motos, los de las motos tienen que tener más precaución porque la calle resbala un poco más. Por ejemplo, los que andan en carro, se hace más tráfico, o sea, todo eso siempre tiene algo que afectar en la vida de los humanos. Pero recuérdense que también tiene sus efectos positivos. Por ejemplo, si no hay lluvia, hay muchas siembras que no se dan, pero si hay exceso de lluvia también puede echar a perder algo otras siembras, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos dice temporada seca y temporada lluviosa. ¿Y cuáles son las características ambientales de la temporada o estación seca y de la temporada lluviosa? Por ejemplo, de la estación seca, ¿cuáles pueden ser las características? ¿Qué puedo colocar ahí? Hay calor. Ponemos la pregunta. No, aquí solo vamos a responder. Vamos a ver, hay calor, que utilizamos ropa. Hay calor, utilizamos ropa de verano. De verano. Podemos utilizar vestidos y Vestidos, podemos utilizar vestidos con blusas de manga corta, shorts y Escote. camiseta. Ajá. También podemos utilizar, Y sandalias, ¿verdad? y sandalias, digo chanchas. Sandalias. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, en cambio, en la temporada lluviosa, ¿cómo será que vestimos? Vamos a ver. En la temporada lluviosa vestimos con ¿Qué podemos ropa utilizar? abrigada, por ejemplo, botas, Ropa ropa de abrigada. invierno, ropa abrigada, por ejemplo, Como botas, ¿verdad? botas, Botas, ajá. suéteres, blusa de manga larga, pantalones largos, chaquetas. Ropa negra. calcetas, gorros. Sí, recuérdense que en el caso de la ropa negra, cuando hay mucho calor, ropa oscura casi no utilizamos colores más claros porque es más fresco, ¿verdad? También. Suéteres. Ya, Ujú. eso ya. Vamos a ver aquí. Se llama Chaquetas guantes. para la lluvia. Guantes. Bufandas. Guantes. También Mis paraguas. Si está lloviendo, pues. Si está lloviendo, una chumpa. Si está lloviendo. Y pues. Paraguas. Y también ¿Qué pasó? Y vimos Guantes se confundió porque puso guantes. Ay, gracias. Ángel. guantes, dijo. Vaya bien, guantes siempre puso me corrige, gracias, Daniel. Porque eso quiere decir que está ahí pendiente a lo que estoy escribiendo. Utilizamos ropa abrigada como botas, gorros, guantes, bufandas, paraguas, ¿verdad? Que nos sirve para poder cubrirnos de la lluvia. ¿Sí? Eso lo copiamos. Sí, lo pueden copiar como ejemplos. Recuérdense que esto nos va a servir para poder hacer referencia a la guía de trabajo donde estaban los conjuntos de ropa. ¿Sí que me decías? ¿Es obligatorio escribir eso o no? No, pero los que son más aplicados yo sé que lo van a copiar. Bueno, entonces, el clima también se recuerdan que tiene
sus estaciones, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo hemos visto en otras ocasiones. Verano, otoño, ¿sí? Invierno y primavera, ¿sí? Por ejemplo, en la temporada seca entraría el verano y el otoño. En la temporada lluviosa, más que todo el invierno y la primavera. Aunque recuérdense que tanto el otoño como la primavera es como en medio de estos, ¿verdad? Porque recuérdense que la primavera también, o sea, es como cuando va terminando la lluvia y está iniciando el verano, entonces ahí se da la primavera, ¿sí? La lluvia y el sol que va llegando, o sea, eso le sirven para que aflorezca. Y en el caso del otoño, cuando termina el invierno, pues el calor va secando las hojas de los árboles y al llegar la lluvia, pues eso también va ayudando a que las hojas terminen de caer. O sea, es como una transición entre esos dos, ¿verdad? Bueno, ¿ya puedo cambiar? Sí, Miss. No, Miss, yo estoy escribiendo. Miss. Hoy para utilizamos ropa. Ropa abrigada. No, Miss, de la primera de verano. Voy a tomarle una captura y la voy a mandar. Ok, Miss. Miss. ¿Sí? Hoy ves, No lo miramos en el video. Miss, y hoy puedes decir otra vez la hoja de trabajo. No, esa la tienen que ver ustedes. Los que no pueden ver, ya Me saben que explicaron la hoja de trabajo. sí, por eso. Miss, usted lo explicó el lunes. Yo lo expliqué y los que no pudieron estar presentes van a tener que revisar Ver el el video. video. Ver el video. Sí, Sí. Miss, yo ya sé, pero de lo primero de medio natural. Bueno, aquí vamos. Todavía nos falta. Y mira, Miss, esta. Bueno, aquí nos dice la siguiente temporada Esta, Miss, donde climática. dice qué hacer antes, qué hacer después. Tienes que prestar atención, Katy, no te apresures. Miss, vamos a copiar ahorita. Un poquito. Necesito que presten atención porque si no, no van a poder responder nada después. Miss, no vamos a Temporadas escribir. climáticas en Guatemala. Bueno, dice, la posición que ocupa Guatemala en el planeta determina su clima tropical. En el territorio del país se diferencian fácilmente dos estaciones, temporada seca y lluviosa, que es lo que explicamos anteriormente. La temporada lluviosa inicia regularmente en el mes de mayo y finaliza en el mes de octubre. Esto lo van a copiar. Miss, vamos a escribir. Sí, Miss, ¿eso subtítulo o título? subtítulo. Miss, empezamos por clima. Sí, aquí dice temporadas climáticas de Guatemala. Miss, ¿nos puede dictar? ¿Sí? Ya, bueno, voy a empezar a dictar, así copian más rápido. Las temporadas climáticas de Guatemala. El subtítulo. Mi amor, Después sigue clima tropical, punto. ¿dónde te pego?
Clima tropical, punto y aparte. Temporada lluviosa. Temporada lluviosa, dos puntos, inician. Miss, entonces dejamos una línea en clima tropical, dejamos una línea y ponemos la temporada lluviosa. Ujú. Temporada lluviosa, dos puntos, inician en mayo y finaliza en octubre. Inicia en mayo y finaliza en octubre. Punto y seguido. Tiene lluvias. Lluvias y tormentas eléctricas. Tiene lluvias y tormentas eléctricas. Miss, yo voy por octubre y pongo punto, ¿verdad? Ajá, Punto y aparte. punto y seguido sería ahí. Ok. Tiene Octubre, lluvias lluvias. y tormentas eléctricas. Punto y aparte. Punto y aparte. Tiene lluvias y tormentas eléctricas. Punto y aparte. La temporada seca. Dos puntos. Temporada seca, dos puntos. Temporada seca, dos puntos. Inicia en noviembre. Inicia en noviembre. Y finaliza en abril. Punto y seguido. Tiene inmenso frío. ¿Cómo? Inicia en noviembre y finaliza en abril. Punto y seguido. Tiene, ¿verdad, Miss? Tiene intenso frío. Intenso frío en diciembre y enero. Coma. Coma. Intenso calor. Intenso frío en diciembre y enero. Coma. Intenso calor entre marzo y abril. Ya terminé, Miss. Muy bien. Intenso Yo calor igual, entre marzo y abril. Ya terminé, Miss. Mis quedan 7 minutos. Sí. Intenso calor entre marzo y abril. Bueno, como decíamos, la temporada lluviosa, pues ya sabemos que es cuando hay mucha lluvia y la temporada seca cuando no hay lluvia. Bueno, como decía aquí, la temporada lluviosa inicia en mayo y finaliza en octubre, que hay lluvias y tormentas eléctricas, ¿sí? ¿Por qué tormentas eléctricas? Porque podemos escuchar truenos, ver rayos, ¿sí?
los relámpagos. Dice la temporada seca inicia en noviembre y finaliza en abril. De diciembre a enero, ¿qué podemos ver? Dice ahí que hay mucho frío, ¿verdad? Y de marzo a abril, que hay calor, ¿sí? O sea que tanto la temporada seca como lluviosa va a variar un poco en qué estación estemos, ¿sí? Porque recuérdense que, por ejemplo, antes de que inicie el verano, recuérdense que también hay mucho frío, ¿verdad? Todos sabemos que en diciembre, seguro, noviembre y diciembre hay frío, ¿verdad? Y aunque ya no haya lluvia. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora también tenemos que ver qué relación va a tener el clima con los fenómenos naturales, ¿sí? Ya, Miss. Muy bien, entonces ya puedo cambiar, ¿verdad? Ya mi ¿Qué relación tiene todo esto del Sí, clima nos con los quedan fenómenos 5 naturales? minutos. Bueno, y aquí tenemos esto, ¿sí? No lo vamos. Pero vamos a escribir poquito o mucho. Si no nos da tiempo, lo terminamos de ver mañana, ¿sí? Bueno, Ahorita ¿cuál es el presten atención. Fenómenos naturales, ¿sí? Vamos a hablar más que todo ahorita qué tiene que ver los fenómenos naturales con el clima, ¿sí? Recuérdense que, por ejemplo, aquí tenemos el Miss? terremoto, tornado y huracán. ¿Qué pasó, Sara? Sara. Una Mis- pregunta vamos a copiar ahí. No, solo vamos a hablar. Mañana vamos a terminar de ver esto, ¿sí? Ah, ok. Vamos a ver. mis- Respecto a esto, es su día de Está ligado. trabajo, ¿sí? Entonces tienen que prestar mucha atención. Dice aquí los terremotos, tornados y los huracanes. Bueno, principalmente aquí nos pregunta si es predecible o impredecible. Básicamente los fenómenos naturales en su mayoría van a ser impredecibles porque es algo sobre lo que no tenemos control. Por ejemplo, cuando viene la época lluviosa, por lo tanto hay mucha lluvia, es más probable que se presenten los huracanes, ¿sí? Sabemos de que hay en muchos lugares, más que todo en las costas, llueve demasiado y terminan habiendo inundaciones. A veces sí podemos decir que es predecible en el sentido de que, por ejemplo, en las noticias nos muestran el mapa con el clima y dice, bueno, viene la tormenta y hubieron huracanes y mencionan un lugar específico, ¿verdad? Y que el huracán junto con la tormenta se va moviendo, ¿verdad? Y se va acercando, por ejemplo, viene de México y se acerca a Guatemala. O sea, en ese sentido puede ser predecible porque probablemente puede acercarse a otros lugares. Pero en sí, para originar que va a ser un huracán, no siempre puede ser verídico cuando lo están anunciando, ¿verdad? Por ejemplo, un tornado, sabemos de que puede haber lluvia, pero no siempre va a haber lluvia. Y ¿qué hace? Va a haber mucho viento, ¿sí? Que hace juntar todo. Recuérdense que en los tornados no solo hay cuando hay lluvia, sino que también hay secos, ¿verdad? Puede haber tornados más que todo como que fuera tierra, ¿verdad? De arena, que le llaman, porque se va juntando y lo que hay allí es un montón de arena, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya sabemos que tampoco es predecible, o sea, se puede formar en cualquier momento. Aquí en Guatemala casi no hay, pero por ejemplo el año, no recuerdo si fue a principios de año, el año pasado, que por ahí en Sololá hubo uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo nunca he visto uno, pero sí que puede llegar a suceder.
Bueno, y los Y también terremotos, hay una película que, que se llama así. que como un auto se prendió fuego, el huracán, el tornado, Ah, sí, en esa la fuego. vi. Empieza a ver, Esa pues, la vi aquí. por ejemplo, más que todo en las películas, llama a veces nos tornado. ayuda a conocer un poco más sobre Ajá, los fenómenos, porque recuérdense que no todos se dan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el caso de terremoto, bueno, hace como, vamos a ver, 3 años creo que fue, hubo uno en México, ¿sí? Que hubo más cerca aquí, hasta aquí se logró sentir el temblor y sí fue fuerte. Por ejemplo, los terremotos tampoco los podemos predecir. Lo que dicen que cuando las placas tectónicas de la Tierra se empiezan a mover y hay más seguido temblores, es muy probable que pueda haber un terremoto. O sea, Y hay ya queda un probabilidades, minuto. pero la probabilidad no nos asegura que van a haber, ¿sí? Bueno, Minuto. bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí y mañana nos toca medio natural, seguimos hablando sobre esto y ya nos enfocamos más en los terremotos y los huracanes. Mis ayer hago las clases. No, Mi, ya nos podemos despedir. sí, mañana Adiós, seguimos con Mi. el tema. Ya.